me he concentrado en lo que es la solicitud de asilo, la preparación de solicitud de asilo y retención de expulsión, lo que por ahí mal llamamos asilo político. Entonces, en la oficina no solamente tratamos de preparar un buen formulario de solicitud de asilo, porque eso también depende mucho de las condiciones de cada cliente, pero se dicen tantas cosas por las redes sociales, se escucha a un influencer, se escucha y no se va a las fuentes oficiales, no se va a la ley. Es lamentable, muchos llegan a la oficina muy desinformados, demasiado. Aquí luchas contra el americano, aquí luchas contra el europeo, aquí luchas contra el hindú y todavía luchas contra las leyes cuando tú las quieres romper. Primero tomamos cada caso como si fuera el nuestro. Sé hasta dónde tengo mis límites porque no soy abogada de inmigración, pero también conozco hasta dónde puedo llegar sin violar la ley. Hola amigos de las redes sociales, estamos en un episodio más de Tu Entrevista y hoy tenemos una invitada de lujo. Siempre estamos trayendo gente que sea muy influyente en la comunidad, que tenga ese don de apoyos para con la comunidad y definitivamente vamos a estar tocando temas que de hoy por hoy son tópicos que nos interesan a los que vivimos en Estados Unidos o a los que van a estar pronto a venir como familiares, etcétera. Una mujer llegada de Venezuela, madre de familia, profesional, pero sobre todo con un corazón bien humanista. No quiero tener más preámbulos para poder presentar a nuestra invitada de lujos el día de hoy. Ella es Karelis Medina. Karelis, bienvenidas a los micrófonos de la entrevista. Es un gusto y placer poderte tener por acá. Es un placer para mí estar aquí contigo hoy, Frankie. Buenísimo. Kareli, gracias nuevamente. Vamos a hablar un poco quién es Kareli, hace cuánto vino Karelis a Estados Unidos y qué actualmente hoy hace Karelis en Estados Unidos. Karelis es venezolana. Nací en el Vigía, estado Mérida, en una ciudad del interior del país, y tengo 8 años aquí en Estados Unidos, específicamente en Georgia. Y desde hace más de 6 años me dedico a la preparación de formas migratorias, pero me he concentrado en lo que es la solicitud de asilo, la preparación de solicitud de asilo y retención de expulsión, lo que por ahí mal llamamos asilo político. Ah, buenísimo. Kareli, pero cuando llegaste a Estados Unidos, ¿qué fue lo que comenzaste a hacer antes de llegar a lo que estás haciendo o siempre desde que llegaste comenzaste en el rubro que estás hoy actualmente? No, para nada. Yo llegué como todos los demás llegan, con una maleta de esperanzas y a veces sin un mapa definido, ¿no? De lo que uno espera convertirse. La mayoría de las personas, de los migrantes, incluyéndote a ti, no solamente venezolanos, llegan aquí al país y a veces no tenemos un rumbo fijo, supieras. Pero nos rehacemos y a veces el hecho de haber dejado tu país, tu profesión, te hace llegar aquí, te hace descubrir incluso otras habilidades que pensaste no podías tener y resulta que, oye, sí, el cambio fue para bien y no me dedicaba a esto, hice de todo, trabajé en restaurantes, lavando platos, cuidando niños, obviamente dentro, ¿no?, de la legalidad, ya cuando se tenía un permiso de trabajo y un seguro social, pero llegué aquí, bueno, y aquí estoy y lo hago lo mejor que puedo cada día. Excelente. Kareli, ¿por qué esas ganas o de dónde nacen esas ganas de ser una preparadora de documentos o una preparadora para el mal llamado, como tú misma dices, sí. qué buen término que le acabas de dar, el mal llamado asilo político, en base a lo que muchos inmigrantes como nosotros, ¿verdad? Porque todos los que venimos a Estados Unidos no nacido acá, independientemente tengas ciudadanía, tengas residencia, siempre vas a tener el mote de inmigrante. ¿De dónde nace eso y por qué nace para poder ejercer la profesión que estás ejerciendo aquí en Estados Unidos? Bueno, mira, yo llegué a este trabajo sin pedirlo, sin buscarlo, y cuando se me presentó la oportunidad decidí hacerlo porque a mí, como solicitante de esta protección que está disponible en la ley de inmigración de los Estados Unidos, no me informé de la manera eficiente como debía hacerlo. Y una de las cosas que siempre me ha gustado cuando el cliente llega a la oficina es que esta persona o este extranjero de cualquier nacionalidad conozca la ley, porque este es un país de leyes, lo es, y a veces nos llevamos ciertos tropiezos por desconocer.
Entonces, en la oficina no solamente tratamos de preparar un buen formulario de solicitud de asilo, por eso también depende mucho de las condiciones de cada cliente, pero sí le damos una orientación con las bases legales de y eso no es un delito por no ser abogado, porque todo esto está en las fuentes oficiales del Departamento de Seguridad Nacional, pero la gente lo desconoce. Entonces, la motivación que me ha llevado a diario a esto es poder que la gente entienda que no cualquiera puede llegar acá a ganar una solicitud de asilo por lo que cree sufrir en su país, sino que tiene primero que meditar y decidir si esta persona es elegible o no para este beneficio, y la única manera de saberlo si es elegible o no es conociendo la ley que ya está determinada desde hace mucho tiempo. Es algo así como, ¿cómo apuntas tú a un blanco si lo desconoces? Como, por ejemplo, yo, en mi opinión muy particular, pienso que el ciudadano venezolano tiene la mesa servida, por ejemplo, por decirlo así, para poder ser elegible para un asilo por toda la situación que el país pasa y por las reiteradas violaciones de derechos que los venezolanos sufren cuando están en su país de origen, incluso la revictimización que sufrimos estando en un tercer país antes de llegar acá. Entonces, al no poder saber qué blanco debo apuntar, puedo contar con todas las herramientas, y me refiero a esto con las bases de elegibilidad, pero se dicen tantas cosas por las redes sociales, se escucha a un influencer, y no se va a las fuentes oficiales, no se va a la ley. Y cuando tú entiendes la ley y las lees en tu idioma, te puedes dar cuenta si de verdad tú eres elegible o no para esta vía de protección. Entonces ya tú te aclaras el blanco, sabes a dónde apuntar. Y entonces cuando tú dices, ok, entonces cuento o no con los recursos para apuntar y conquistar lo que ya determina la ley y así poder asegurar esta protección, o no puedo hacerlo. Es lamentable, muchos llegan a la oficina muy desinformados, demasiado, y sobre todo aquellos que antes de llegar acá vienen de un tercer país, porque yo creo que la mayoría de los inmigrantes que han llegado a Estados Unidos los últimos 2 años, sobre todo después de la pandemia, post-COVID, vienen de un tercer país. Y ellos no saben que es complicado obtener un asilo cuando se ha tenido reubicación firme en un tercer país. Entonces, lo que queremos es darle mucha información a la gente, que se informe. Y cuando tú le explicas a la gente, mira, Frankie, es increíble, incluso sin tener una base educativa de un nivel alto, esa persona entiende perfectamente si es elegible o no para la protección a la que quiere aplicar. Kareli, ¿qué te diferencia a ti de los otros preparadores que están en este mismo rubro? Mira, no te lo puedo decir ahorita que me está pasando a mí en carne propia, pero me puede llegar a pasar. Claro. Hablamos de la inmigración, que es prácticamente lo que tú te especializas, pero cuando la gente recuerda que el tener información, el que tiene información, conocimiento, tiene poder en la vida. Correcto. ¿Verdad? Entonces, ¿qué te diferencia a ti de los demás preparadores? Porque mucha gente que viene escucha que Estados Unidos es el país de las oportunidades, por supuesto, el país de las oportunidades, pero todo el tiempo están pensando que todo es plata, 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 plata. Aún los que vivimos aquí, como los que tenemos, o sea, amigos, familiares fuera de este país, que aquí un inmigrante tiene que luchar. Yo escuchaba algo en una persona que me encantó cuando decía, aquí luchas contra el americano, aquí luchas contra el europeo, aquí luchas contra el hindú, y todavía luchas contra las leyes cuando tú las quieres romper. Entonces, ¿cómo te diferencias tú de los demás preparadores para que la gente verdaderamente, las que te llegan por primera vez y las que ya te llegan con el fiasco de que no lograron cumplir el objetivo con otros para poder estar ahora en la posición que estás? Yo creo que lo que diferencia no a Karelis Medina y otros preparadores, sino lo que diferencia al equipo de trabajo. Porque yo pienso que una persona, si llega a estar en un punto donde siempre deseó estar, nunca pudo haber llegado solo. Siempre necesitó el apoyo de otras personas que están presentes o que estuvieron. Creo que donde estoy le debo mucho a otras personas que compartieron ese conocimiento y experiencia conmigo y que yo también lo supe absorber y que también pude transmitirlo a quienes han sido parte de mi equipo y a quienes siguen siéndolo. Y lo que nos diferencia a nosotros es el que no somos egoístas al otorgar ese poder. Hay clientes que llegan a la oficina y por cuestiones a veces de dinero, de presupuesto o porque nuestra programación está muy full, no podemos acceder a aceptar su caso. Pero sí le informamos, porque si llega a la oficina se va empoderado con la información, no que dice Karelis Medina, sino lo que dice la ley.
y esa persona se va clara, que si llega a buscar a otra persona y le pregunta, mira, yo quiero hacer tu solicitud de asilo, y yo les digo, vaya, tenga la conversación con 1, 2 o hasta 3 preparadores más y luego regrese. Y ahí vamos a hablar. Entonces, lo que nos diferencia a nosotros es que primero tomamos cada caso como si fuera el nuestro. Okay. Y no preparamos solamente una solicitud por preparar un documento. Yo no puedo, sé hasta dónde tengo mis límites porque no soy abogada de inmigración, pero también conozco hasta dónde puedo llegar sin violar la ley. Y lo que en la oficina no puede hacerse, porque la ley precisamente lo prohíbe, nosotros tenemos un grupo de abogados que podemos referir a estas personas, pero la persona, lo que nos diferencia es que cuando a mí me llaman por teléfono, Frankie, yo particularmente no doy precio por teléfono, porque no vendo pan. Ahí es lo que voy. No es lo mismo cómo llegan a tu oficina, cómo salen. Ese es el primer punto. Correcto. Yo no puedo, sé hasta dónde tengo mis límites porque no soy abogada de inmigración, pero también conozco. Ok. No, eso te iba a poner yo en porcentaje. Si llegan, en el mes llegaron 15 o 20 personas, ¿con cuántas se quedan contigo a cómo llegaron, a cómo salieron de ese porcentaje? 20. Esas personas, si llegan 15 personas, esas personas traen 10 más. Tú eres del lema de que las redes sociales, porque el marketing es muy amplio, Kareli. Correcto. Pero las redes sociales es un apéndice del marketing. Eso lo aprendí contigo. Ok, gracias. Que las redes sociales, basado en que muchos, si di lo que yo quiero que digas para que me vuelvan famoso, correcto, a ver su realidad. Porque una cosa es lo que yo pueda proyectar basado en redes sociales, que soy el más feliz, pero tengo una depresión muy bárbara. Sí, nunca creas en las redes sociales, nunca creas en las redes sociales. Como te puede poner en el hit parade, no te puede poner. Por eso te decía yo que te diferencia, porque más que impuestos, más que idioma, lo primero, te voy a decir lo que me dijo a mí un trabajador o un funcionario de migración, y me encantó cuando me dijo eso. Cuando yo llegué a este país me dijo, te voy a decir un consejo que te sirva para toda la vida. Bueno, 2 te voy a regalar. El primero, ya nos convenciste a nosotros, ya estás adentro de Estados Unidos, te toca convencer a un juez federal ahora. El primer paso ya lo diste. Uh-huh. Ya nos convenciste a nosotros. Y segundo, nosotros nos damos residencia, nosotros quitamos residencia, quitamos ciudadanía. Me lo dijo claro, así como que estemos tú y yo, face to face. Uh-huh. No a todo el mundo le digo esto. No sé por qué te estoy diciendo esto a ti. Pero enfócate en eso. Convence primero a un juez federal para que te sigas quedando en este país. Y segundo, cuida los beneficios que este país te pueda dar, incluyendo tú, ya sea residencia o tu ciudadanía. Entonces, ¿qué le dices tú a un cliente? Una palabra que tú le puedes decir, porque puedes tener muchas, basado en el conocimiento y en margen de la ley que tú dices, que un cliente te puede decir, aquí es mi lugar y aquí me quedo. Como le pueden decir otros. Lo primero que le digo es, en este país hay que aprender a llamar las cosas por su nombre. Así es. Porque si usted no llama las cosas por su nombre, usted desconoce sus beneficios. Completo. Y si los desconoce, no podrá entrar en el sistema. Y si no entra en el sistema, no está en el juego. ¿Ok? Y esto te digo porque fíjate lo que te dijo a ti ese oficial. Pero ese oficial no le puede decir eso a ningún extranjero que llegue, por ejemplo, con una visa acá al país, que haya ingresado con inspección. Porque él no va a tener que ver a un juez federal. Claro. Pero aquellas personas que ingresan por la frontera, y me gusta que hayas tocado el tema del juez federal, entran y tienen el gran error que dicen, por ejemplo, no, yo me entregué el 4 de abril. Esa palabra ha sido muy sonada. Que correcto. Entré por frontera y me entregué. Usted no se entregó, usted fue, y vuelvo y lo repito, usted fue capturado en territorio americano sin una visa válida, sin un documento de viaje. Ilegalmente. Sin inspección. No me gusta usar la palabra de ilegal. Pero hay que llamarle por su nombre a las cosas. Sí, pero según la ley hubo un ingreso sin inspección. Finalmente, si esta persona se le asignó un número de extranjero, fue capturado y permitió también que se le estudiara su historial, que se presentara ante un oficial y que finalmente ese oficial le otorgara la libertad bajo palabra. Así es. Yo le veo más ilegalidad, no estoy diciendo, es mi opinión personal, Kareli Medina, más ilegalidad que aquella persona que cruza y ni siquiera permite que sea inspeccionado. Pero también ocurre ese error, yo me entregué, no, tú no estás entregado. Lo primero que tienes que saber aquí, cuando un cliente llega a la oficina
que llegó a Estados Unidos sin inspección, ¿ok? Porque así es que lo denota la ley, él se tiene que ir con bases fundamentales muy claras. La primera de ellas es que no se entregó, sino fue capturado. La segunda de ellas es que su ingreso fue sin inspección y que es un IWI. La tercera de ellas es saber su estatus, se encuentra en libertad bajo palabra. Y la tercera de ellas es que tiene derecho a solicitar asilo dentro del término de un año y que si se piensa casar con un ciudadano americano, ni porque sea el hijo de Trump va a poder ajustar si primero no presenta su defensa por los cargos que tiene, por el ingreso como lo hizo. Entonces, vuelvo y te repito, hay demasiada desinformación, hay gente que tiene la documentación e ignora, no, yo no estoy en proceso de deportación, mira, sí, tú lo estás, tus papeles lo dicen y tú firmaste aceptando eso. Ahí te dan papeles, ¿es cierto? Te dan una Exacto, una lista de papeles y entre ellas la más importante, que es la cereza del pastel, que es la NTA, y en esa NTA te dicen tu ingreso fue sin inspección, has violado la ley, solo que tiene delitos administrativos y no penales, y quiero que sepas que el gobierno de Estados Unidos quiere deportarte. Entonces, si tú conoces la ley, como yo le digo a las personas, si tú lees ese documento o te preocupas porque un preparador lo lea, te vas a dar cuenta que tú estás en proceso de deportación bajo una sección de la ley que es la 240. Y si tú te vas a la sección 240 de la ley que está disponible en las páginas de UCI y la lees, y si la entiendes, la mandas a traducir y está en tu idioma, entiendes que el único recurso jurídico que tienes es el asilo. Yo tengo un cliente paisano tuyo que fue para allá y cuando van a la oficina no van diciendo, ¿usted qué cree? ¿Yo puedo meter asilo? No, cuando ya van a la oficina pues están decididos y saben que es el único recurso, porque yo no sé quién para decirle qué debe hacer, eso lo puede hacer un abogado, pero yo no, Carlos Medina no puede hacerlo. Y él me decía, no, es que es la moda. No es la moda. Estás en proceso de deportación bajo la sección 240 y si vas a la sección 240 de la ley te dicen que la única defensa jurídica es la sección 208 y si vas a la sección 208 es solo el asilo. Carelis, pero no hay otra. Mira, así como Estados Unidos te tiene todo el tiempo en proceso de deportación, también te tiene para que te puedas defender. Claro. Mira, este país es de dos cosas. Es de mucha psicología y de mucha ley. Muchísima. La psicología connota con la ley connota con la psicología. Lo que no queremos entender, lo que estamos en esos procesos, es que tenés que llevar un orden a las cosas. Porque tú venís de países donde, veamos hombres que suscitan. Ese es el punto. Aquí venís con una cultura de que vos por debajo de la mesa. No, aquí no es por debajo de la mesa. Aquí es o haces bien las cosas o vas para afuera. Entonces, ¿qué es lo que quiere un país como este? Gente de bien, gente que produzca. Y la gente de bien no quiere que este país se convierta en uno de los nuestros. Porque si no, ¿para dónde nos vamos a ir? ¿Para Marte? El que hace bien las cosas aquí le incomoda el que quiere hacer malas cosas. Por supuesto. Viene aquel choque, dice, cultural de que, a este lo beneficiaron. Error fildeo, digo yo. A todos nos beneficia. ¿Cómo tú cogiste la oportunidad? El sistema es uno, es claro. Y una de las diferencias de este país con el nuestro es que por lo menos este país tiene igualdad de oportunidades. O sea, por lo menos. Pero ya va, exacto, pero si lo comparo con Venezuela, por ejemplo, el sistema de gobierno en Venezuela trató de hacer una igualdad de condiciones. Te hayas esforzado, no todos tienen que ser igual, y eso no funciona. Eso será en otro tema que vamos a estar tocando, sí, perfecto. Pero ahorita, Carelis, definitivamente, y va a ser también otro tema, el hecho de que los cambios de gobierno, hoy viene hoy viene un nuevo mandato, porque ya estuvo en el poder el señor Donald Trump, viene con más experiencia, viene con distintos andamiajes, pero la ley sigue siendo la misma ley. Correcto. La ley no ha cambiado desde que él se fue del poder en elecciones. Y va a ser muy anteriores. difícil que él la cambie. Yo pienso que qué bueno que toques el punto de él, porque hay muchísimo nerviosismo en la calle para aquellas personas que están en procesos de inmigración. Él no va a cambiar la ley, él se va a pegar a la ley. O sea, Estados Unidos, no, repito, no es que yo esté como que, Estados Unidos es el cielo, no. Pero Estados Unidos difícilmente hace cambios en sus leyes. Ellos viven de sus leyes, por eso son el país que son, la potencia que son. O sea, aquí va a llegar un presidente y no te va a decir, porque yo ya vengo y voy a cambiar esto a mi beneficio. No, él se va a pegar a la ley. Yo pienso que todo lo que está, algunos, otros no,
Pero en este país, digamos no, hablemos de donde vivimos. Porque okay, si no, en este país se tiene que apegar el presidente a las leyes porque no es un solo poder, no es un poder absoluto, es que es un compendio de poderes y que uno depende del otro, es una sinergia y tú no puedes venir a hacer arbitrariamente lo que tú quieras hacer porque también dependes de mí. Por eso aquí es así. Sí, por supuesto. Ahora, pero te digo, el sistema lo obliga a pegarse, pero en países como el nuestro a veces hay presidentes que hacen lo que les da la gana. Sí, personas como tú que van al margen de la ley. Y por eso personas como tú, a algunos les pueden aplaudir, a otros le vas a caer en el dedo más pequeño del pie. Gordo, dicen. Entonces, son cosas que, verdad, vienen a favorecer a los que verdaderamente queremos. No estamos diciendo que generalicemos las cosas, pero queremos un cambio. No, y es que yo también digo lo siguiente, o sea, yo estoy en mi casa y soy administradora de mi casa y en mi casa están las reglas. Sí. Si tú quieres vivir en mi casa, ¿por qué te cuesta cumplir las reglas? Tienes que llegar y cumplir las reglas. Y eso te va a hacer un mejor ser humano. Exacto, y no solamente eso, sino que ¿quieres vivir en mi casa? Estas son mis reglas. Te va a hacer un mejor ser humano. Exacto, es tan sencillo como eso. Entonces, antes de tener derecho, Carelis, tenemos deberes. Claro, es que mi derecho termina donde comienza el mío, donde comienza el tuyo. Completamente. Entonces yo pienso que todo este nerviosismo que está pasando con las nuevas elecciones, ya un momento, no nuevas elecciones, el nuevo gobierno, pero estas nuevas elecciones que definieron un nuevo presidente y quizás un sistema de gobierno completamente distinto al que se venía viviendo estos últimos años, tenemos que respetarlo porque el Catire arrasó. O sea, la mayoría del ciudadano americano lo eligió y lo eligió por alguna razón y hay que respetarlo. Entonces, si tú estás aquí, lo mínimo que debes hacer es cumplir, como tú dices, con las leyes. Yo pienso que todo este discurso que están como promocionando, como alertando a la gente, a veces siento que están como asustándolo, hay que tomar son previsiones. O sea, si tú eres una persona de bien y tú tienes un proceso de inmigración ya sometido, tienes un permiso de trabajo, un seguro social, declaras tus impuestos, tú no tienes que temer porque se le habla a aquella persona que ingresó y que permanece en las sombras. ¿Por qué lo hiciste? Permítanme que hay muchas personas de bien, trabajadoras, que se quedaron en la sombra precisamente por el mismo punto que veníamos tocando hace tiempo, por la desinformación, por el temor, porque fíjate, Frankie, que hay algo que no se puede evitar, es que aquí siempre llegamos a la casa del compañero, del tío, del amigo, y cuando llegamos a ese lugar, entonces quedamos pensando y seguimos los consejos de esa persona, y después cuando pasan los años dice, oye, yo lo que menos debía hacerle caso fue a esa persona, estuviera mejor ahorita. ¿Sabes lo bonito que tú acabas de decir? Que el temor y el tiempo nos va premiando, vamos a seguir teniendo más plática. Esto no es solo el inicio, esto no es solo el final, esto es el inicio de muchas pláticas que tendremos con Carelis Medina y asociados. A gusto de venir a verte a ti siempre aquí. Buenísimo, eso va a ser parte de... Carelis, te voy a decir una cosa. Lo que usted quiera. El miedo, ¿sabes lo que infunda? Plata. Y un ejemplo te lo voy a decir. Un médico, no estoy diciendo que los médicos sean todos iguales, no, pero son médicos. Un médico entra ahí, desde que tú llegas donde el médico, tú vas a decir, voy con miedo, a ver qué me va a decir, si tengo una enfermedad terminal, no la tengo, si estoy bien, si estoy mal, y el médico comienza a decirte, estoy diciendo algunos, haz este examen cuando es necesario, haz este otro análisis, gastas plata. Yo escuché de un abogado aquí muy famoso, y me reservo el nombre, muy famoso, que dijo, ¿sabes cuál es mi arma ante la inmigración? El miedo que me la infunden. Eso me llegan sabroso. Cuando yo escuché eso, yo me quedé, wow. Si me le quitan el miedo y la información a la gente, se acabó mi negocio. Se me acabó el negocio, dice. Se me acabó el pozo que da el cacaíto. Y yo, bueno, pasó. Hasta ahí nomás. Ahí me quedo. Entonces, Carelis, qué bueno, de verdad, qué bueno que hayan personas como tú que han pasado estos procesos que muchos... Y como tú. No, tú que estás en ese rubro, yo ahorita, no te puedo decir, yo estoy en el rubro del marketing, que me encanta, me gusta tener gente así como tú, que tiene conocimiento, que quiere ayudar a su comunidad, no solo en este caso un venezolano que eres de Venezuela, sino que al que quiera hacer bien las cosas, al que quiera permanecer por supuesto. En un país donde las oportunidades verdaderamente
realmente existen, porque la estamos viviendo tú, la está viviendo José Isaac, que está detrás de cámara, la estoy viviendo yo, la vivimos todos. Eso es importante, ¿verdad? Es importante apegarnos a las leyes para que nos vaya bien y seamos un mejor ser humano. Sí, ingresar al sistema estadounidense, americano, es una carrera de resistencia y no de velocidad. Exacto. Y de persistencia, diría yo. Sí, también. Claro que sí, de resistir y de continuar. Se tienen muchos altos y bajos durante el primer y segundo año, pero todo es cuestión de organización, de tomar las mejores decisiones y sobre todo de que no te lleve tanto tiempo de poder distinguir en lo que es útil y lo que es valioso. Así es. A veces llegamos acá, obviamente salimos de nuestros países por infinidad de circunstancias. Así es. Y el sistema nos atrapa y empezamos a abastecernos de tantas cosas que creemos útiles, ¿no? Y materiales, y ya cuando tú te ves lo que pesa eso en el sistema, entonces tú dices, bueno, me costó poder distinguir, ¿no? Entre lo útil y lo valioso. Entonces, siempre ese ha sido mi consejo, o sea, ¿qué es lo que vale realmente? ¿Qué es lo que vale para ti? Es lo que yo le digo siempre a un cliente, porque la mayoría de los clientes usan un muy mal termómetro para medir su solicitud de asilo, en el caso de los asilos. La gente dice, no, a mí me llegó mi permiso de trabajo y mi seguro social y llámate a esta persona porque yo recibí el permiso. Pero cuando hago una entrevista se dan cuenta que el caso era un desastre. Entonces, apoyo por ahí me reservo también el mensaje de un político republicano que decía, lo que pasa es que el asilo ha venido usando como la vía para obtener un permiso de trabajo, como la vía para, y la solicitud de asilo no es la vía para, es el fin. El hablar de estos temas. Es el fin. No, tú debes trabajar para que puedas obtener esa protección. Es que eso te iba a decir, ya cosas de trabajo. Es lo valioso. Exacto. El permiso de trabajo, perdón, es útil. No, y para Estados Pero Unidos. la residencia es lo valioso. Estados Unidos, la parte latina, la parte hispana, es la parte más fuerte en cuanto a la mano de obra calificada. Por supuesto. Ahí me quedo también. Bueno, Karely, ¿cómo te encuentran en redes sociales? ¿Cómo te buscan en redes sociales? Estoy en Instagram. Ok. Como Karely Medina Preparadora. Okay. Nuestra oficina está en Duluth. Eso. ¿Dónde tienes tu oficina? Los números de teléfono y los días que atiendes. Atendemos de lunes a viernes. Okay. De 10 de la mañana a 5 de la tarde horario de oficina. Del batallón 105. Sí, de 10 a 5. Sí, pero siempre trabajamos, ¿no? Siempre se trabaja hasta muy tarde, también los fines de semana, desde casa, el teléfono nunca deja de sonar. Hay siempre gente que se atiende, a veces no podemos atenderlos a todos. Claro. A veces me provoca el fin de semana colocar en un estado del teléfono de la compañía mamá presente para que entiendan que también tengo derecho a estar con mis hijos, y a veces te encuentras en un dilema porque el cliente dice no me respondes y tus hijos te dicen no sueltas el teléfono. Entonces tú dices, bueno, o atiendo qué es lo que estoy haciendo entre lo útil y lo valioso. Exacto, pero ya cuando tú adquieres una experiencia sabes que no vas a poder dar el 100 en todas las cosas. Sabes que para poder ser una mamá presente tendrás que, digamos, ausentarte un poco en tu trabajo, y si quieres dar el 100 acá, ellos tendrán que entender que vas a estar ausente, pero cuando ya tú entiendes que no puedes dar el 100 en todo, entonces ya reposas un poco más tranquilo y llevas las cosas con calma. ¿Cuál es la dirección de tu oficina, Karely? Queda cerca del downtown de Duluth. Okay. Pueden, en las redes sociales, si van a ellas, en Karely Medina Preparadora por Instagram, podrán ver todo lo del domicilio, el teléfono, el correo electrónico. Por lo general siempre trabajo mucho con referidos, el de boca en boca es lo que me ha mantenido a mí aquí durante los últimos 6 años. Tengo muy poco con las redes sociales, de hecho no son tan activas, pero bueno, yo creo que dentro de poco eso va a cambiar, ¿no? Exactamente. Karely, solo para ir finalizando, gracias nuevamente por haber aceptado la invitación. Es la primera de muchas que vamos a estar viendo. Eso espero. Tu cara, y vamos a estar escuchando todos los buenos consejos, las buenas orientaciones que nos vayan a estar dando, porque son información muy valiosa, de calidad y de precio, que a la final, como tú misma dices, viene a ser útil para con la vida de uno. Una palabra solo para finalizar que defina a Karely Medina como ser humano y como preparadora para documentación de asilo. Apasionada. Sí, todo lo que hago lo hago con pasión. Con mucha pasión. Bueno. Y lo hago para que las cosas resulten lo mejor posible. No hago las cosas a medias, sino no las hago. Buenísimo. Buenos amigos de las redes sociales, esto ha sido un episodio más de tu podcast, entrevista. Tuvimos a Karely Medina y escucharon, una mujer apasionada, una mujer que
va a hacer las cosas bien. Si no, como decimos como buen latino, no va a cobrar. Entonces, prepárense para los que llegan de Carelis, que es una mujer que te va a decir las cosas tal cual son, cómo está tu estatus, qué es lo que sigue, para que te prepares al hecho de qué es lo que continúa con tu proceso. Así que no te pierdas este episodio va a estar muy interesante. Vamos a tener a Carelis también dando consejos, tips y sobre todo pues que puedan también abordar temas face to face, cara a cara con ella. Esto ha sido un episodio más. Los dejamos. Tú me dices, musicólogo.